Hoy voy a hablar sobre la distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución normal con media cero y desviación estándar, que también es llamada distribución Z. Un valor Z es la distancia entre un valor seleccionado llamado X y la media de la población U dividida entre la desviación estándar. Las distribuciones de probabilidades están relacionadas con la distribución de frecuencia. De hecho, podemos pensar en la distribución de probabilidades como una distribución de frecuencia teórica. Una distribución de frecuencia teórica es una distribución de probabilidades que describe la forma en que se espera que varíen los resultados, debido a que estas distribuciones tratan sobre expectativas de algo que sucede. Resulta ser modelos útiles para hacer inferencias y tomar decisiones de incertidumbre. Algunos de los objetivos de probabilidades son introducir las distribuciones de probabilidades que más se utilizan en la toma de decisiones, utilizar el concepto de valor esperado para tomar decisiones, mostrar distribución de probabilidades, utilizar y cómo encontrar los valores, entender las limitaciones de cada una de las distribuciones de las probabilidades que se utilicen. Una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor de entre todos los contenidos. Es un intervalo dado. Dicho de otro modo, la variable continua es aquella que dado dos valores de la variable siempre existirá un valor intermedio entre ellos, por muy cercanos que estos sean. A la altura o peso de un grupo de personas, por ejemplo, a la altura o peso de un grupo de personas. La duración de un producto, como un foco, la reacción de una máquina o un producto alimenticio. El tiempo necesario para llevar a cabo un determinado trabajo, los errores de medición que resultan de experimentos de laboratorio, los resultados de los tiempos registrados como por los corredores, por ejemplo, los corredores de 100 metros planos durante los últimos 10 años, el ingreso dado de un conjunto de habitantes en una ciudad. Por ejemplo, cuando una variable aleatoria es continua, no se pueden utilizar distribuciones de probabilidades discretas como la Poisson, la binomial, para obtener probabilidades importantes. Por ejemplo, en la flecha giratoria que se encuentra en el centro de la circunferencia, con ella se puede representar el concepto de variable continua. Si se hiciera girar la flecha, esta podría tenerse en cualquier punto dentro del círculo, por supuesto, no necesariamente lo haría en alguno de los valores. Trabajar con variación continua no se permite obtener algún resultado específico, como ocurre trabajar con las distribuciones de probabilidades discretas en consecuencia a los análisis de valores de variables. Continua tiende a concentrarse en la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor dentro de un intervalo. Considerando anterior la probabilidad de que la flecha se detenga entre los valores de 3 y 4 sería igual, como puede observar en la interpretación número 2. Se podría asignar una probabilidad del 25% al evento. La flecha se detiene entre los puntos 4 y 6, un cuarto de un círculo, lo que entonces se transforma a la idea de la probabilidad que la flecha se detenga entre dos puntos cualquiera. Es igual al porcentaje del área correspondiente a esos dos puntos, que por ende se puede establecer que para una variable aleatoria continua se puede determinar la probabilidad al obtener el porcentaje. Distribución normal estándar. Existen infinidad de curvas normales que cada una se determina por el mu y sigma. Se creó una distribución normal estándar para dar referencia y que se presenta a todas y cada una de las infinidad de curvas normales que existen, donde por convección mu es igual a 0 y sigma es igual a 1, lo que nos queda n en paréntesis de 0,1.
Para transformar este valor de una variable x, que es una curva normal, el valor de z se utiliza en esta siguiente ecuación: z igual a x menos mu entre sigma. La notación de esta es la siguiente, donde z es el número de desviaciones estándar a las que se encuentra el valor de interés a partir de la media. X es el valor de interés y mu es la media de distribución normal y sigma es la desviación estándar, donde la importancia de esta transformación es que a una calificación, z se hace evidente cuando ahora se puede observar este valor está a más de una desviación estándar. De la media de la curva normal estándar, con lo que no era tan evidente como los valores provenientes de la distribución de frecuencia original. Asimismo, de esta manera, con la curva normal estándar podemos inferir, interpretarlas como distribuciones de probabilidades. Cabe recalcar que también se puede trabajar en un orden inverso. ¿Qué quiere decir esto? Pues usando los valores de z a valores reales. En algunos de los problemas se cuenta con la información de la media, la desviación estándar, y se puede deducir en un área bajo la curva específica. En estos casos se requiere encontrarse el valor y se aplica la siguiente fórmula, que x igual a mu más z por sigma. Cuando se expresa cualquier función en términos de su media y de su desviación estándar, se observa una característica que se cumplirá para cualquier función del tipo normal con respecto a su media y su desviación estándar. Y esta es la siguiente característica, como podemos observar en la imagen. También existe una curva normal de 3 medidas de tendencia central. Coinciden en el centro, la media, la moda de la media. Si acaso puede haber una escasa diferencia entre algunas de ellas, también es simétrica respecto a la media, que es el punto más elevado de la curva, y por lo tanto el área bajo la curva hacia la izquierda de la media es el 50% de eso, y el otro 50% es hacia la derecha, como se puede observar en la imagen. Las características muy importantes de la curva normal es que a partir del eje de simetría se debe dividir como la muestra de la figura que tenemos a la derecha, de manera que el valor igual a 0 de la gráfica corresponda siempre a la media aritmética de la distribución. En la distribución normal estándar o tipificada o deducida, que es aquella de la media cerca de 0, o sea, mu igual a 0, por desviación tipificada de la unidad sigma igual a 1. Y la fórmula es f de x igual a 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado sobre 2. Y la gráfica es la que tenemos a la derecha. Es la probabilidad de la variable x dependerá del área del recinto sombreado en la figura, como podemos observar, y para calcularla se deberá utilizar una tabla. Para la estandarización de datos, por lo dicho en el párrafo anterior, los datos pertenecen a una distribución normal, se pueden estandarizar o normalizar. Para poder utilizar la tabla tenemos que transformar la variable x, que sigue una distribución n igual a mu por sigma, mu, sigma, en otra variable z que siga una distribución n de 0,1. Y eso sería igual a la fórmula que conocíamos, z igual a x menos mu. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Christopher Corral. En esta ocasión
le vengo a presentar algunos ejercicios de la distribución normal estándar. Empecemos. Supongamos que en Nicaragua la estatura de la población sigue una distribución normal, con una media de 170 y una desviación estándar de 12. Y nos preguntan, ¿qué porcentaje de esa población mide menos de 185 centímetros? En este ejercicio tenemos que nuestra media es 170 centímetros y nuestra desviación estándar es 12. Y nos preguntan la probabilidad de encontrar a alguien menor a 185. Como podemos observar en nuestra curva normal o campana de Gauss, nuestra media se encuentra justamente en el centro. Y podemos ver que hemos puesto el valor de 185. Nuestro objetivo es encontrar toda la parte sombreada en roja. Este sería el porcentaje que es menor a 185. Y para eso no podemos utilizar esos valores de 170 y 185. Porque esos valores no existen en la tabla de distribución normal. Por eso tenemos que tipificarlo o estandarizarlo, que consiste en transformar nuestra variable del ejercicio en su equivalente en una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1 para poder así utilizar nuestra tabla. Para poder hacerlo necesitamos conocer la siguiente fórmula, que consiste en z igual a x menos la media entre la desviación estándar, donde z es nuestro valor que encontramos en la tabla, x el valor proporcionado con el ejercicio y la media y la desviación estándar. En este ejercicio tenemos que nuestra media es 170 y nuestra desviación estándar es 12. Eso significa que nuestra x sería 185. Y para poder encontrar z sería z igual a 185 menos los 170 de la media entre la desviación estándar. Y nuestro resultado es 1.25. Eso significa que la probabilidad de estar debajo de 185 es igual a la probabilidad de estar debajo de 125 en una distribución normal 0,1. Como podemos observar en la campana de Gauss, sustituimos los 185 por los 1.25 y nuestros 170 por 0. Y con ese 1.25 ahora sí podemos utilizar la tabla de distribución normal estándar. Como podemos observar, nuestro valor es 125. En esta tabla ubicamos donde está el 1.2 y el 5 en nuestra columna. Podemos observar que en estos números sería 0.8944. Y podemos concluir que el 89.44% de la población está por debajo del 185 centímetros de estatura. En el siguiente punto de nuestro problema, ahora se nos pide qué estatura deja al 80% de la población. Como podemos ver, ahora es al revés. Ahora ya nos dan el porcentaje. Lo que podemos hacer es, ya que tenemos el porcentaje, ir directamente a la tabla. Como puedo observar, nos ubicamos en la columna Z y buscamos el 0.8 y buscamos el número que esté más cercano al 80%. Como podemos observar, el 0.84 tiene un valor de 0.7995, mientras el 0.85 tiene un valor de 8023. Vemos que el 0.85 se pasa. Así que elegimos el 0.84. Así que nuestro valor Z es 0.84. Y lo que hacemos es lo siguiente. Utilizando nuestras fórmulas anteriores,
Ahora lo que hacemos es un despeje. Como ya conocemos el Z, lo que hacemos es despejar X. El 12 pasa a multiplicar y el 170 que estaba restando pasa a sumar. Y eso nos da un valor de X igual a 180.08. Eso significa que el 80% de la población mide menos que 180.08. Siguiente ejercicio. El peso en gramos de las cajas de cereales de cierta marca sigue una distribución normal de media 500 y desviación estándar 5. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una caja que pese menos de 496 gramos? En este caso tenemos una media de 500 y una desviación estándar de 5. Y lo que hacemos es directamente tipificar. Como en los ejercicios anteriores, sabemos que el valor de Z es igual al valor que nos da el ejercicio menos la media entre la desviación estándar. En este caso Z es igual a 496 menos la 500 de la media entre 5 de la desviación estándar. Y tenemos el resultado de menos 0.8. Entonces, la probabilidad de encontrar una caja que pese menos de 496 gramos es la misma que decir que Z está por debajo de menos 0.8. Como ya saben, como tenemos un número negativo, lo que necesitamos hacer es cambiar el signo y cambiar el símbolo. Y sería ser la probabilidad que Z esté por encima de 0.8. La tabla no nos da la probabilidad de estar por encima, sino por debajo. Así que la probabilidad de que Z esté por encima de 0.8 es igual a 1 menos la probabilidad que Z esté por debajo de 0.8. Ahora busco el valor de 0.8 en la tabla y nos da 0.7881. Ahora lo que hacemos es 1 menos 0.7881 que nos daría igual a 0.2119. Eso significa que hay una probabilidad de 21.19% que una caja pese menos de 496 gramos. Y ahora se nos pregunta, ¿y qué porcentaje de caja pesa entre 505 y 500 gramos? Con los valores del ejercicio anterior, ahora se nos pide encontrar la probabilidad de estar en un tramo de entre 505 y 510 gramos. O lo que necesitamos es tipificar los dos valores. Como podemos observar, tipificamos el 505 y el 510 gramos. La Z para 505 igual a 505 menos 500 entre 5, que es igual a 1. Y la Z para 510 es 510 menos 500 entre 5 igual a 2. Eso sería que la probabilidad de encontrar una caja que esté entre 505 y 510 es la misma que encontrar la probabilidad que Z esté entre 1 y 2. ¿Y cómo encontramos la probabilidad de que Z esté entre 1 y 2? Eso es la probabilidad que Z esté por debajo del mayor menos la probabilidad que Z esté por debajo del menor. Eso, buscando 1 y 2 en la tabla, tenemos que 2 es 0.9772 y 1 que es 0.8413. Ahora lo que hacemos es restar 0.9772 menos 0.8413 y eso nos da un resultado de 0.1359. Y ahora tenemos que la probabilidad de encontrar una caja que esté entre 505 y 510 gramos es igual a 13.59%.